Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Llevo un ratito haciendo una jornada y la verdad es que me va muy bien, llevo sacados 8 o 9 sargos y en este vídeo te voy a enseñar el material y la forma de abordar lo que vamos a llamar mares medios. Esto de mares medios no es una nomenclatura muy técnica, evidentemente, pero creo que nos vamos a entender. Para abordar este tipo de situaciones utilizaremos lo que vamos a llamar un aparejo polivalente, es decir, un aparejo que nos funcionará bien con mares que no sean ni muy fuertes ni muy suaves. Pero antes de nada te vas a venir conmigo a dar un paseo por esta zona para que veas un poquito a qué me refiero con este tipo de mares medios, para que vayas asociándolo a situaciones que tú mismo te vas a ir encontrando. Bien, pues hoy tenemos un mar de 1,2 m, 1,3 m más o menos, pero tampoco quiero que asocies esta situación, este estado de mar que ves y el aparejo que te voy a enseñar más tarde con una altura concreta de ola. ¿Por qué? Porque así es como trabaja en este pesquero con aproximadamente 1,2 m, 1,3 m, como te digo. Pero esta misma altura de ola, 1,2 m, 1,3 m, en un pesquero con otra morfología, más roto y más plano, seguramente estaría pasadísimo el mar. Y de la misma forma, en un pesquero de mucho calado, es muy probable que estuviese como un plato. Por eso quiero que vayas asociando más bien a las situaciones que te enseño, al estado del mar que te enseño, que como te digo, a una altura concreta de ola. También debo destacar que hoy tenemos un periodo de ola de 14-15 segundos, lo cual es ya muy alto, bastante alto. Y eso produce que tengamos momentos como ahora, veis que se queda prácticamente en calma, combinado con otros momentos en los que vienen unos buenos trancazos de mar. Esta situación, pues bueno, nos dificulta bastante porque nos tiende a sacar el aparejo para afuera. Si pescamos con engodo nos estropea bastante la puesta porque nos saca el engodo al hacer esas vaciantes. Pero bueno, no obstante, como te digo, es una situación media, vamos a llamarle media. Bien, como veis por esta zona, pues por ejemplo podríamos ponernos en cualquiera de estas piedras. Estamos ahora mismo en la pleamar, entonces sería un buen momento para ponernos por cualquiera de estas piedras y lanzar la boya, por ejemplo, a este espumero. No aquí, porque aquí se nos engancharía, pero bueno, yo creo que la zona caliente sería más o menos toda esta. Aquí vemos, por aquí vemos que acaba más o menos la espuma. Aquí estaría demasiado cerca de las rocas para este pesquero, entonces yo creo que la zona caliente sería más o menos esta. Si veis, aquí a la derecha tenemos otra zona similar, con un poquito menos de rompiente, pero que también nos valdría. Y en esta zona, pues también aquí podríamos pescar por aquí. Y yo creo que, por ejemplo, este pesquero nos permitiría acercarnos un poquito más a las piedras. Como ves, ahí es donde estaba, me he movido un poquito a la derecha. Y aquí podríamos tener otra posible puesta. Aquí ya no rompe prácticamente, pero podríamos tantear si tenemos aquí algún sargo, ya utilizando más bien el montaje para mares bellas que te expliqué en el vídeo anterior. En caso de pescar aquí con engodo, evidentemente, como ya habrás deducido, lo echaríamos por aquí para que salga. No obstante, no tendría mucho sentido pescar en esta puesta, al menos en este punto de marea, al menos trabajando el mar como está trabajando ahora, porque debemos buscar siempre, por defecto, puestas que tengan una mejor rompiente, que tengan un mejor babero, mejor espuma, que nos permitan camuflar mucho mejor el aparejo para engañar al sargo. Bien, el montaje que estoy utilizando hoy y el que utilizo en este tipo de situaciones es el siguiente. Vamos a empezar de arriba abajo. Muy buenas, hago este pequeño paréntesis en el vídeo para recordarte que este material que estás viendo, que este vídeo que estás viendo, forma parte de la síntesis de todo lo aprendido en más de 30 años pescando en varios países, en miles y miles de kilómetros de costa pescando sargos. Un gran esfuerzo tanto de tiempo como económico para sintetizar y organizar todo este contenido para ti. Puedes apoyar todo este esfuerzo con un simple me gusta y suscribiéndote al canal. Y si quieres apoyar ya al máximo todo este esfuerzo, todo este proyecto, en larutadelsargo.com tienes los pesqueros del sargo, que son los cientos de puestas geolocalizadas, de puestos de pesca, donde he pescado sargos en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, en Portugal de arriba abajo, Francia, tanto el sur como la Bretaña francesa, Canarias, las islas de El Hierro, Tenerife,
Gran Canaria, y también en la rutadelsargo.com tienes este curso, tienes la escuela del sargo.com en una suscripción anual en la que además de este contenido tendrás el acceso al grupo privado de Facebook y mi asesoramiento personal para la pesca del sargo. Seguimos. En primer lugar, una boya de tamaño medio. Lo de tamaño medio, bueno, es tamaño medio para mí, para algunos igual es una boya extremadamente pequeñita, para otros igual es incluso grande. Esto es lo que yo considero una boya de tamaño medio. Va puesta en la línea madre y la línea madre va unida al fluorocarbono con un emerillón giratorio. Vale, pero lo que hago es la boya la bajo de forma que deje tapado el emerillón. Veis que queda el emerillón dentro, ya que buscamos siempre ser lo más discretos posibles y cuanto menos elementos a la vista tenga el aparejo mejor. Luego tendríamos el fluorocarbono y un único plomo. Yo solo utilizo plomos de oliva o plomos redondos pero perforados como este. ¿Y cómo los fijo a la línea? Con stoppers de silicona. Son stoppers de silicona que vienen en este formato. Como sabréis, hay distintas tallas de stoppers de silicona y es como la ropa, hay talla L, que son los grandes, M, S, incluso XS. Normalmente, como para la pesca del sargo utilizamos fluorocarbonos bastante finos, a mí me gusta poner un par de ellos, un par de stoppers, porque con uno a veces se nos mueve el plomo y de esta forma queda donde lo tenemos. Y nada más, por último el anzuelo con medio langostino que queda ahí, que está ya un poco perjudicado del último sargo que saqué. Y ahora te voy a detallar cada uno de los elementos. Bien, empezamos por la boya. Como te dije, un tamaño medio y en este caso sin lastrar. Vamos a intentar utilizar siempre que nos sea posible boyas sin lastrar. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que la boya sin lastrar, un aparejo con boya sin lastrar, entra al agua con muchísima más suavidad. Viene el plomo, el cebo, entran de forma bastante discreta y la boya, al no tener lastre, entra de una forma muy suave. Es decir, la boya lastrada siempre, por muy cuidadosos que seamos, siempre pega más golpe en el agua y por lo tanto reduce la discreción del aparejo entrando al agua. Algo que muchas veces es fundamental y que puede marcar la diferencia entre que los peces piquen o no. Y para que tengáis más referencias de a qué me refiero con boyas de tamaño medio, pues podríamos decir que podríamos ir desde esta pequeñita hasta esta, que yo para mí sería el máximo ya para una situación como esta. En este caso es una boya de gazi, una boya comercial, pequeñita. Mira, tendríamos aquí un tamaño intermedio, una boya de bus, estas boyas asturianas, y luego ya tendríamos el siguiente tamaño, que sería esta. Esta es una boya de corcho de las que me regalaron Gorka y Ramonchu cuando la ruta del sargo pasó por el País Vasco, por Muskiz. Entonces, como os digo, yo diría que el tamaño mínimo para estos mares, lo que yo considero una boya de tamaño medio, sería cualquier tamaño entre esto y esto, ¿vale? Si queréis, mirad, os he puesto aquí 3 tamaños diferentes y aquí está la mía. Como veis, la mía se aproxima mucho más a las pequeñas que a la grande, porque siempre debemos pescar con el montaje más leve que nos permita el mar, porque eso nos va a dar un extra de discreción, ¿ok? Por otro lado tendríamos las boyas del mismo tamaño, pero lastradas. Entonces tendríamos pues una equivalente a la de gazi pequeñita que os enseñé antes, pero con un lastre inferior, como veis. Tendríamos aquí un tamaño intermedio de las de el artesano de Avilés Juan Pablo, y lleva un lastrado interior. No veis el plomo, pero lleva una especie de aro de plomo por dentro. A mí me encantan estas boyas, ya lo sabéis, me habéis visto hablar de ellas muchísimas veces. Y luego ya tendríamos un tamaño un poquito superior, que para mí sería el máximo para estos mares, y para ellos pongo como ejemplo estas 2 boyas que son también de gazi, en diferente color. Y si veis los 3 tamaños, quedaría algo así, ¿vale? De aquí a aquí, de menor a mayor.
Esto sería para mí el tamaño mínimo lastrado y este el máximo lastrado para este tipo de situaciones. Y si os digo que yo prefiero siempre utilizar boyas y lastrar, ¿por qué os acabo de enseñar las boyas lastradas? Bueno, pues como digo, siempre vamos a intentar utilizar la boya sin lastrar por lo que os expliqué antes. Pero para mí hay dos situaciones que justificarían el uso en este aparejo de la boya lastrada. Es decir, el uso de exactamente el mismo aparejo en el que solo cambiaría la boya, que sea lastrada o sin lastrar. Y esas dos situaciones son, uno, que el viento no nos permita aguantar la boya en el lugar, en la zona caliente, en el lugar que queremos tenerla trabajando, y en este sentido la boya lastrada efectivamente aguanta bastante más. Esa sería una de las razones. Y la otra sería el hipotético caso de que queramos lanzar más lejos, que evidentemente una boya lastrada va a convertir nuestro aparejo en un aparejo más pesado y por lo tanto nos va a permitir lanzar más lejos. Esas serían las dos únicas situaciones en las que para mí estaría justificado en este tipo de montajes, para este tipo de mares, utilizar la boya lastrada. Y de las dos razones, para mí la más importante es la del viento, porque normalmente con este tipo de mares es muy raro que encontremos a los sargos lanzando lejos, lanzando abierto. Lo normal es que si estamos en el sitio adecuado, el sargo esté pegado a la roca, esté comiendo pegado al alimento que está en la roca, y si lanzamos lejos empezamos a pescar ya otro tipo de especies indeseadas como muiles, como bogas, como chopas, etc. Y es que además con este tipo de mares en los que tenemos una espuma, bueno, bien decente, pero más bien pegada a la piedra, a medida que nos alejemos de la piedra nos vamos a meter en un agua mucho más cristalina, parada y sin espuma, y por lo tanto va a ser más difícil engañar a los sargos, va a ser más difícil que anden por allí. Por lo tanto, bueno, como os he dicho, la boya lastrada solo si queremos lanzar lejos, que no va a ser una razón muy habitual, y la otra razón, el viento. Evidentemente esta boya aguanta mejor el viento y estaría justificado su uso en esa situación. Seguimos con el siguiente elemento del aparejo. Sería el emerillón giratorio. De esto no os voy a dar números porque tampoco es que lo controle, yo los compro a ojo. Pero podemos comprar de los más pequeños que encontremos porque hasta los más pequeños aguantan 10, 12, 15, 20 kilos. Es decir, que hasta el emerillón más pequeñito que encontremos va a aguantar mucho más que hasta el fluorocarbono más grueso que utilicemos en las situaciones más bestias. Es decir, hablamos de un 0,28, un 0,30. Yo en mi vida he utilizado un 0,30 para pescar el sargo. Lo máximo que he pescado ha sido con un 0,28. Pero es que incluso un 28 o un 30 romperían antes que un emerillón de estos que aguantan eso, pues 15, 20 kilos. Vale, entonces nada, un emerillón, simplemente lo más pequeñito que encontréis. Y recordad que lo vamos a esconder dentro de la boya, ¿vale? El siguiente elemento de este montaje sería nuestro fluorocarbono. Y aquí sí que debo marcar una gran diferencia entre si pescamos con engodo y si pescamos sin engodo. Habitualmente el sargo, cuando no utilizamos engodo, se encuentra en las grietas, pegado a las rocas del suelo, y por lo tanto nos suele ser, en general, porque en la pesca no hay verdades universales, hay probabilidades. En general tenemos más probabilidades de encontrar al sargo si pescamos sin engodo, con un bajo de línea lo más largo posible, es decir, con un cacho de fluorocarbono lo más largo posible. ¿Para qué? Pues evidentemente un bajo de línea largo, esto ya lo he dicho en varios vídeos de YouTube, nos permite que se mueva con mucha naturalidad, que con las olas suba un poco, baje arrastrando por el suelo, explore grietas, y eso, como digo, sin engodo nos va a ayudar mucho. Sin embargo, el uso de engodo suele, si está bien utilizado evidentemente, suele provocar que el sargo salga de esas grietas, se despegue un poco del fondo y ande en una capa superior de agua. Como digo, hablo de probabilidades. Esto es un concepto general. A veces sin engodo los sargos, por la razón que sea, están comiendo mucho más arriba. Pero bueno, en general quedaos con esto, que el sargo sin engodo suele estar más abajo y con engodo suele subir más. Entonces, traduciéndolo a este aparejo,
Pues yo ahora mismo estaba pescando con engodo y como veis, aquí está la boya, está el anzuelo. Creo que tengo aproximadamente 2,5 metros, sí, sobre 2,5 metros, vale, 2,5 metros de largo. Me llega y me sobra, porque he conseguido levantar los sargos, están ahí, bueno, estaban, que ya hace un rato que no estoy pescando, y me llegaba de sobra este cacho de fluorocarbono para encontrarlos y para que picaran perfectamente. En caso de que pescásemos sin engodo, el paradigma cambiaría, como os decía, e intentaríamos utilizar un bajo de línea, un fluorocarbono lo más largo que nos permita la puesta y lo más largo que nos permita la caña. Entonces, si pescásemos sin engodo, ya no pondríamos este bajo de línea de 2,5 metros, sino que intentaríamos poner un bajo de línea de 3,5 metros, 4, 5, 6, incluso 7 metros de largo, para poder rastrear bien. Todo depende evidentemente del calado y de cómo trabaja el mar. Evidentemente no tiene mucho sentido en una puesta que tiene 1 metro de calado trabajar con un bajo de 7 metros, porque seguramente se nos va a enganchar constantemente y además va a estar haciendo unos movimientos un poco raros, porque va eso, como a ir arrastrando un poco, de una forma un poco extraña. Pero dicho esto, ojo, que yo trabajo muchísimas veces en pesqueros de 2, 3 metros, con 4, 5, 6 metros incluso de bajo de línea. Porque, y es algo que ya he comentado en otras ocasiones, la pesca del sargo vamos a hacerla siempre con el menor lastre que nos permita el mar. Entonces, esto no es una pesca vertical, no es una pesca como en un lago o como en el interior de un puerto, en el que plantas la boya y el aparejo se queda así, no. El aparejo en el mar, en las puestas de sargo, en acantilados, roquedos, pedreros, se está moviendo de lado a lado, y aunque tengamos un bajo de línea más largo que el calado del pesquero, nunca van a estar todos esos metros en vertical. Y lo que nos va a dar esa longitud extra va a ser... Uy, casi me moja la ola. Y lo que nos van a permitir esos metros extra, como decía, es que se mueva con muchísima más naturalidad y amplitud el bajo de línea. Seguimos con el siguiente elemento de nuestro aparejo, que sería el plomo. El plomo, como os dije, yo utilizo solo plomitos de oliva perforados, que están frenados con 1 o 2 stoppers de silicona después. Realmente nos valdría cualquier tipo de plomito perforado, podría ser, los hay esféricos también, los hay de este tipo, no sé cómo se llaman, pero bueno, que es prácticamente como una barrita hueca por dentro. Nos valdría cualquier tipo de plomo, realmente. Lo que pasa es que, bueno, estos en general son los más fáciles de encontrar y son los que suelo montar yo. Respecto a la cantidad de gramos, al peso del plomo para este tipo de mares, bien, pues aquí nos moveríamos entre 2 gramos aproximadamente. Podríamos bajar incluso a 1 gramo, dependiendo de cómo trabaja el mar, y pondríamos como máximo 6 gramos. Si tenemos que trabajar ya con más de 6 gramos, ya nos pasaríamos quizás a otro aparejo para mares más fuertes. Así que con estos mares, con este tipo de montajes, con estas boyas, nos moveríamos eso, entre 1 gramo, gramo y medio y 6 gramos. Y os estaréis preguntando, bueno, sí, el peso es importante, pero ¿a qué altura lo ponemos? ¿A qué altura de nuestro bajo de línea lo ponemos? Bueno, pues esto, por desgracia, no os puedo dar una respuesta exacta. Aquí va a ser un poquito la experiencia, y por mucha experiencia que tengamos, también tendremos que probar en cada pesquero la altura en la que funcione mejor nuestro aparejo. Es probable que poniéndolo a una altura no nos piquen, y es probable que poniéndolo a otra altura sí que nos piquen. Es probable que poniéndolo a una altura generalmente más arriba, más cerca de la boya, nos piquen peces de vuelo, como decía, muiles, las bogas. Bueno, las bogas andan por arriba y por abajo, pero bueno, muiles, chopas, que también suelen andar más por arriba. Y si lo bajamos, puede que nos dejen de picar esos peces de vuelo y empiecen a picarnos más los sargos que andan en una capa un poquito inferior. Pero, como norma general, vamos a intentar con este tipo de mares, de primeras, alejar lo máximo posible el plomo del anzuelo para que se mueva con más naturalidad el cebo por el agua, para llamar menos la atención del pez. Y entonces yo os diría de empezar entre 50 centímetros y 1 metro,
del anzuelo, y si vemos que no nos pican, pues ir probando más arriba, un poquito más abajo. Evidentemente podríamos llegar, y pasa muchas veces, a la situación en la que tenemos el sargo bastante arriba o que el pesquero tiene muy poco calado. Entonces lo que haríamos es subir hasta arriba de todo el plomo, hasta la boya. Nos quedaría prácticamente como si fuera una boya lastrada, con el bajo de línea moviéndose totalmente libre sin ningún tipo de lastre, ¿vale? Y nos podría pasar también el caso contrario, de tener que rascar fondo, de andar por ahí abajo los sargos, en los que podríamos llegar a poner el plomo incluso a lo que se conoce a la portuguesa, es decir, junto al anzuelo. Pero como norma general vamos a intentar, como digo, separarlo del anzuelo, ¿vale? Para que esto trabaje mejor. Y respecto al plomo, hay otra situación que a veces me pasa y que he conseguido resolver de la forma que os voy a explicar ahora. Hay veces que incluso bajando bastante el plomo nos siguen picando peces de vuelo y nosotros sabemos que los sargos están ahí. Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente progresión en 3 pasos. Si nos están picando peces de vuelo, el primer paso que haremos es bajar el plomo. Un poco y hasta llegar al máximo, que sería el plomo a la portuguesa, ¿ok? Bien, si llegamos a esta situación de llegar a poner el plomo abajo de todo y nos siguen picando peces de vuelo, pasaremos al segundo paso, que es aumentar el lastre. Es decir, si teníamos 2 gramos, pues pondremos 3 o 4. Y una vez ponemos esos 3 o 4 gramos, empezaremos otra vez con la progresión anterior de separado del anzuelo. Nos siguen picando peces de vuelo, lo bajamos un poquito más, hasta que lleguemos al cebo, a la portuguesa. Bien, normalmente este problema se soluciona ya con este paso 2, pero a veces no es suficiente, porque a veces, sobre todo si pescamos con engodo, hemos metido ya demasiadas especies y hay demasiada vorágine ahí y cuesta mucho que le llegue a los sargos. Entonces llegaríamos ya al último y paso 3, que sería tener un plomo a unos 50 centímetros, es decir, el plomo que ya teníamos, el plomo, imaginaos, empezamos con 2, hemos pasado en el paso 2 a 4 gramos, dejaríamos este plomo de 4 gramos, 4, 5, 3, depende de lo que hayamos subido, a unos 50 centímetros y añadiríamos otro plomito pequeñito de 1 o 2 gramos a la portuguesa, sin ningún tipo de stopper ni nada. Pondríamos un segundo plomo, a ver si lo veis, mirad, es otra olivita ya más pequeñita, y lo pondríamos aquí, desharíamos, evidentemente cortaríamos el anzuelo y pondríamos un plomo aquí que estaría libre, estaría pegando contra el anzuelo, y esto, es decir, quedaría con estos 2 plomos, y este sería el último paso. Y por mi experiencia se suele solucionar. Evidentemente, si los sargos están ahí y la razón por la que no consiguen picar es porque al lanzar no deja el resto de especies que profundice el aparejo y los peces de vuelo se comen el cebo antes que el sargo, normalmente con este último paso, es decir, plomo a 50 centímetros de 3, 4, 5 gramos y plomo de 1 o 2 gramos junto al anzuelo, se suele solucionar. Y si no se soluciona, prácticamente os puedo garantizar que ahí ya no hay sargos, que solo quedan esas otras especies indeseadas. Entonces ya lo que nos quedaría es cambiar de puesta. Bueno, y ya nos quedarían solamente los 2 últimos elementos del aparejo, que serían el anzuelo y el cebo. Como veis, estoy pescando con langostino, o lo que queda de él, de la última picada del último sargo. Y sobre el anzuelo no me quiero extender mucho aquí, porque ya tenéis un vídeo en el canal de YouTube sobre anzuelos. Ya sabéis que os digo siempre que no existe un tamaño exacto para la pesca del sargo, sino que el anzuelo debe ir siempre en consonancia con el tipo de carnada, con el tamaño de la carnada, con el color de la carnada, etc. E igual que os recomendaba en el anterior vídeo, en el de Mares Bellas, utilizar carnadas lo más pequeñitas posibles, bueno, sin pasarnos tampoco, pero carnadas más bien pequeñas, con anzuelos más bien pequeños, del 2, por ejemplo, pues en estos mares medios podemos jugar un poquito entre lo que utilizaremos con mares fuertes y las mares bellas.
Es decir, podemos utilizar carnadas más bien de un tamaño intermedio, o incluso nos valdrían, con este tipo de mares, nos valdrían también las carnadas para mares bellas, que es lo que estoy utilizando yo. Estoy utilizando medio langostino con un anzuelo del 2 o del 1, no sé exactamente. Yo creo que debe ser del 2, más o menos. Y esto sería lo que nos funcionaría bien en este tipo de situaciones. Y por último, respecto a la carnada, aquí también debemos hacer una diferencia importante entre si pescamos con engodo y si pescamos sin engodo. Bien, si pescamos con engodo, independientemente del cebo que sea, no hay ningún inconveniente en dejar la muerte del anzuelo fuera, porque como comentaba antes, vamos a utilizar un bajo de línea que no va a rozar el suelo, un bajo de línea más corto que si pescamos sin engodo, entonces no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si trabajamos sin engodo? Como dije, trabajando sin engodo, un bajo de línea que va a estar rascando el suelo, que va a ser mucho más largo. ¿Qué pasaría si dejásemos la muerte del anzuelo fuera? Pues como habrás deducido, nos estaría enganchando con todos lados. Entonces, bueno, esto, cada cebo tendrá su forma diferente de encarnar, pero por poneros el ejemplo del langostino, si veis, así es como lo tenía yo encarnado para pescar con engodo, y me estaba funcionando bien. Pero imaginaos que estamos pescando sin engodo, pues entonces la misma carnada, es decir, medio langostino, exactamente la misma carnada, pero ya no dejaríamos la muerte fuera, ya la encarnaríamos de forma que nos quedase todo el anzuelo cubierto, incluida la muerte. Vale, entonces ya nos quedaría así. De esta forma os aseguro que el sargo lo va a comer igual, y la diferencia es que no andaremos enganchando con las rocas, con el fondo, con las algas, etc. O no engancharemos tanto, evidentemente. Siempre existe la posibilidad de enganchar, evidentemente. Y por último, respecto al aparejo, que se me olvidaba un detalle. ¿Qué calibre, qué diámetro de fluorocarbono utilizar para este tipo de situaciones, para este tipo de mares, para este tipo de aparejos? Bien, pues yo aquí me movería entre el 0,20 y el 0,25 o 26 como máximo. Una vez más, nos puede condicionar un poquito el pescar con o sin engodo. Lo normal es que cuando estamos pescando con engodo y ya los tenemos ahí metidos, le presten menos atención a todo, estén más alborotados e importen menos el calibre, y por lo tanto eso nos permite utilizar un calibre, pues eso, más cercano al 24, 25, 26. Y al revés, si estamos picoteando, si estamos pescando sin engodo, vamos a tener que currárnoslo más y tirar, pues eso, más a calibres inferiores, cercanos al 22 o el 20. Pero bueno, también tenéis como norma general, y yo creo que es uno de los calibres más utilizados en el mundo de la pesca del sargo, tenéis el 23,5 o 23 de todas las marcas, que está ahí en medio, no es muy grueso, tampoco es muy fino, y que bueno, os puede servir para abordar la mayor parte de situaciones. Bien, creo que ya lo he explicado todo en referencia a este montaje, a esta forma de abordar este tipo de mares, vamos a llamarle medios. No obstante, ya sabes que para cualquier duda que te quede al respecto, no tienes más que comentarlo aquí abajo en los comentarios, y yo te la responderé tan pronto como pueda.